Bien, quiero exponer sobre un estupendo, asombroso y poderoso sermón del apóstol Pedro que fue predicado después de que la promesa del Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia, había sido realizada. Recuerden que el Señor le había hablado a sus discípulos que Él tenía que irse, pero Él iba a dejar otro consolador. Y les dijo que se esperaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, para que entonces pudieran ser testigos a todos los términos de la tierra, empezando desde luego en Jerusalén. Y a este sermón le he titulado Corazones traspasados. Ese es el título del sermón, Corazones traspasados. Y solo quiero que consideremos 3 puntos. Vamos a considerar en este texto qué fue lo que traspasó los corazones de estas personas que hemos leído, que al oír esto se compungieron de corazón. Después vamos a estar viendo el efecto de eso que ellos oyeron y vamos a considerar en último lugar la transformación de lo que oyeron. Pero les decía que este sermón fue el primer sermón del apóstol Pedro una vez que vino sobre él el Espíritu Santo y sobre todos los que estaban en aquel lugar reunidos, en aquel aposento alto. Recuerden que cuando escucharon que el Espíritu fue derramado y escucharon a los discípulos hablando en otras lenguas, pensaron que estaban borrachos, y entonces el apóstol Pedro se levanta y hace una disertación y defensa de lo que realmente estaba ocurriendo. Así que no quiero abordar mucho en la parte introductoria de este mensaje, solo quisiera que entendiéramos todos ese contexto en particular en que nos encontramos. Porque en este primer punto que quiero que meditemos, lo que ellos oyeron, debemos hablar del único mensaje que tiene poder para traspasar el corazón, y este es el mensaje del Evangelio. Y en el discurso de Pedro, en esta predicación de Pedro, nosotros vemos lo que es el Evangelio de vida o la palabra de vida. Nosotros tenemos aquí lo único que verdaderamente puede sanar un alma. Y vamos a ver algunos detalles de este sermón del apóstol Pedro. Porque la reacción de estas personas dice al oír esto en el versículo 37. ¿Y qué fue lo que oyeron? Y es mi deber como ministro de la palabra de Dios compartir lo que es el verdadero evangelio, porque estamos en una época en donde la gente no sabe qué es el evangelio. Y aquí Pedro muestra lo que es el evangelio y la forma correcta en la que el evangelio debe ser transmitido a los hombres. Miren que Pedro en este discurso, una vez que vino el Espíritu Santo, lo primero que hace, porque entendamos, está hablando con judíos especialmente que estaban allí, lo primero que Pedro hace es manifestar por medio de las Escrituras que lo que Jesús había dicho, que lo que Jesús había enseñado acerca de sí mismo y de su promesa era verdad. Y Pedro le está hablando como 7 semanas después de la muerte de Cristo en este lugar. Habían pasado 7 semanas después de la muerte de Cristo, donde el pueblo dijo crucifíquenlo. Recuerdan, Cristo había tenido muchos seguidores y después dijeron crucifíquenlo. Nadie quería a Cristo. Querían sus milagros, querían sus señales, como Pedro les va a decir a ellos, pero no querían realmente el mensaje de Cristo, el mismo mensaje que predicó Pedro. Pero con el poder del Espíritu Santo, aquí a Pedro no se le interrumpe, como muchas veces quisieron hacer con Cristo para enviarlo por un despeñadero o callarle o tomarle preso. Y Pedro entonces comienza a explicar que lo que Cristo había dicho es verdad. Y comienza a explicar qué es lo que realmente había sucedido, porque Pedro toma el Antiguo Testamento y toma la profecía de Joel en el versículo 16 y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y furor y vapor de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro comienza entonces utilizando las Escrituras, y es lo que no se utiliza hoy. Hoy las personas van a alguna congregación y piensan que han escuchado el Evangelio cuando lo que les han dado es simplemente un mensaje de autoayuda, un mensaje motivacional. Y las personas salen contentas diciendo, esto es el Evangelio. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo lo que tú quieras en tu corazón. Porque es muy fácil tergiversar la Biblia o mal utilizarla y decir, Jehová te conceda todas las peticiones de tu corazón. Pero ¿a quiénes les va a conceder todas las peticiones del corazón? Eso es lo que no se dice en las iglesias. Pero Pedro comienza tomando la Escritura como debiera ser, pero esto es muy diferente a lo que se vive hoy. Hoy las personas no soportan 10 versículos bíblicos en un sermón. Pero Pedro no estaba interesado en eso. Ahora, entendamos que probablemente este mensaje de Pedro fue un mensaje extenso. Aquí tenemos la esencia del mensaje de Pedro. Y eso podríamos pensarlo porque aún en el versículo 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí tenemos lo que la inspiración selectiva de Dios determinó que debía quedar para nuestra instrucción y nuestra enseñanza. Y Pedro comienza a tomar la Escritura para hacerle ver a esos mismos judíos que habían levantado su mano diciendo, crucifiquen a Cristo, haciéndoles ver por las Escrituras de Dios que Cristo verdaderamente era el hombre que decía ser. Pero la predicación del Evangelio también de Pedro dista mucho a lo que se tiene hoy en día. Y yo espero que aquí ningún alma tenga esa sensación, pero si la tiene es la primer señal o la primera evidencia de que algo no está bien en su corazón. Y me refiero a las aplicaciones directas ante los oyentes de la palabra predicada. Porque hoy las personas dicen, quiero a Cristo y sus promesas, pero no quiero entender por qué realmente lo necesito. Y Pedro comienza a tomar la ley para explicar lo que está sucediendo, para explicar que la salvación no era solamente para judíos, sino para todo aquel que invocara el nombre del Señor. Y esto es por gracia. Cuando Pedro dice, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, obviamente está citando también un texto de la Escritura, pero también está diciéndole a estos judíos que confiaban en su religión institucional. ¿Cuál era la religión de los judíos? Obras y vivirás. Pero Pedro les dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está desbaratando por completo su idea de la salvación de Dios, su idea de que ellos mismos podían hacer algo para ganarse la salvación de Dios. Pero Pedro aplica este mensaje, porque el mensaje del Evangelio no es simplemente algo informativo. Y tal vez usted ha escuchado muchos mensajes informativos. El Evangelio es esto, lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, el Evangelio hace esto, no, pero el Evangelio tiene que ser aplicado a la conciencia de los oyentes. Y si a usted no le gusta eso, hay algo mal entonces en su corazón. Pero Pedro, miren lo que dice en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, atentos a lo que les voy a decir. Jesús Nazareno, como ellos le llamaban, ellos decían, ay, ese es el Nazareno. Y Pedro toma la terminología de ellos y dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está Pedro aplicando el martillo a la conciencia de estas personas. Lo que yo estoy diciendo, ustedes mismos lo han comprobado. De hecho, nadie podía negar los milagros de Cristo. Lo más que hicieron los fariseos fue decir, por Belcebú echa fuera demonios, diciendo que el poder de Dios venía del mismo Satanás. Entonces yo respondo, una casa dividida contra sí mismo no prospera. Y si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ellos no podían negar el poder y las manifestaciones de Dios en la vida de Cristo. Y Pedro les recuerda esto, vosotros mismos sabéis esto. Tú estás aquí en esta mañana
Y tú sabes, porque has leído tu Biblia, que Jesús es el Salvador. Pero acudes a Él. ¿Pero crees en Él realmente? Dice Pedro en el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Porque aquí nos muestra Pedro que el Evangelio, como les digo, no solamente es información, es aplicación, y les muestra a estos hombres que semanas antes habían deseado la muerte de Cristo, les muestra que ellos estaban haciendo una cosa, pero Dios por el otro lado era que era soberano, haciendo lo que Él quería. Sí, ustedes lo mataron, pero por el determinado consejo de Dios, pero la culpa recae sobre ustedes. Ese es un mensaje bonito, ¿no? Yo no estoy diciendo que escuchar el Evangelio muchas veces sea agradable a nuestro corazón, porque el corazón nuestro tiene que ser aguijoneado por la predicación de la palabra, siendo aplicada a la conciencia y al corazón. Pedro sabía que Cristo fue a la cruz por el determinado consejo de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios, pero Pedro hace responsable al pueblo por crucificarlo. Ese es su pecado, les decía Pedro a estas personas. Hoy en día muchos se levantarían y dirían, ¿quién es usted para que nos trate de esa manera? Vaya usted con su predicación a otro lugar. Yo no soy ningún pecador. Es cierto que tal vez tengo cosas que debo de corregir, pero yo no soy así como usted dice. Pero Pedro les está acusando de asesinato, y no un asesinato cualquiera. Les está acusando del asesinato del Hijo de Dios. Debemos de tomar conciencia de lo que implicaban estas palabras de Pedro dirigidas a estas personas. Y todavía le dice que por manos de inicuos, crucificándole. Los judíos, pero también los romanos, que fueron los que permitieron al final también el sacrificio. Pero ¿qué dice este evangelio, esta palabra que después llegó a traspasar el corazón de estas personas? Dice el apóstol Pedro, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y por qué era imposible? Era imposible en primer lugar porque Cristo era Dios, es Dios. Y era imposible porque además la muerte tiene poder sobre aquel que tiene pecado, pero Cristo era sin pecado. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está citando unos salmos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál es el centro de estas palabras de Pedro? Versículo 23, a este. Versículo 32, a este. ¿Se parece al Evangelio de nuestros días? Que el Evangelio es todo usted va a maximizar su potencial, usted va a ser una mejor persona, usted va a tener todo lo que usted quiere. No se parece en nada, porque el mensaje que verdaderamente puede traspasar el corazón para vida es el mensaje de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo hablaba en Corintios que él no quería decir otra cosa más que acerca de Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. No es el mensaje de lo que usted quiere llegar a ser o de lo que usted tiene potencial para llegar a ser. Es el mensaje de quién es Cristo, Dios encarnado, de lo que Él hizo por los pecadores
y de cómo está usted delante de Él. ¿Cuál es su posición delante de Dios? Pedro le estaba diciendo a estos varones israelitas, la condición de ustedes, pecadores, esa es su condición, pecadores que mataron al Hijo de Dios. Y a este Cristo que ustedes mataron, a este, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quizás no podamos experimentar la magnitud de las palabras de Pedro hablándole a estas miles de personas que estaban allí. Pero Pedro le dice, sepa pues verdaderamente, ciertísimamente, casa de Israel, que ustedes mataron al que Dios ha hecho Señor y Cristo, al que está sobre ustedes, al que les gobierna, al que ustedes tendrán que darle cuentas. Y lo hizo tomando la Escritura, predicando la Escritura, comparando la Escritura con la Escritura, que fue lo que hicieron aquellos judíos nobles en Berea. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo predicaba, ellos comparaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Así es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no se trata de usted y de mí. La predicación del Evangelio no es simplemente que hay algo mejor para las personas. La predicación del Evangelio no es que usted va a salir de todos sus problemas. La predicación del Evangelio es que sí, hay salvación para usted, hay alivio para sus problemas, pero solo por medio de Cristo. Y a este Cristo es el que predica la palabra de vida, porque Cristo es la vida eterna. Y yo sé que para muchos esto no es algo nuevo. Yo lo entiendo. Pero vuelvo a lo mismo. Yo no les estoy dando información para que ustedes conozcan algo nuevo, que sé que muchos, si no todos, ya conocen. Aquí la pregunta puntual es, ¿cómo ha reaccionado usted ante la predicación del Evangelio? Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón, el efecto por lo que oyeron estas personas. ¿Cuál fue el resultado de estas personas? Cuando Pedro les dice, ustedes crucificaron a este que Dios ha hecho Señor y Cristo. Y estas personas inmediatamente comenzaron a comprender por medio del mensaje de Pedro, utilizando las Escrituras, mostrándoles el consejo de Dios. Estas personas comenzaron a entender cuál era su condición ante este que Dios había puesto como Señor y Cristo. Dice versículo 37, al oír esto, no se trata de cuántas veces usted se ha expuesto al Evangelio, se trata de si en realidad usted lo escuchó con entendimiento, con atención, si usted consideró estas cosas, porque estos judíos consideraron las palabras de Pedro. Yo puedo estar delante de alguien que predica la palabra, inclusive tener mis ojos abiertos, estarlo viendo a la persona que predica y no estar prestando ninguna atención. Leí recientemente en algún libro de un predicador que se sentía contento porque había visto a un niño en el culto que tenía gran atención, y cuando este predicador va donde el niño le dice, ¿qué te llamó tanto la atención del mensaje? La respuesta del niño fue que no sabía si se había rasurado o no. No se trata de que tengamos una apariencia externa muy bonita, muy quedita. Cuando la palabra del Señor es predicada, realmente lo oímos con consideración. ¿Lo ha escuchado usted considerando todo lo que dice el verdadero evangelio? El que Pedro aquí expuso a los israelitas. Cuando alguien escucha y considera verdaderamente el efecto del evangelio, hay algo o pasa algo. Y lo que pasa es lo que le pasó a estas personas. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y esta palabra compungir en el original lo que significa es que de repente se traspasa, se perfora, como una flecha que traspasa por completo algo, un cuerpo. Esta palabra es una palabra verdaderamente fuerte.
no es un sentimiento liviano, no es cierta duda, no es algo como, sí, es cierto lo que me están diciendo, puede ser cierto, ya lo pensaré después. Trataré en estos días de meditar un poco más de eso, investigar más. No, lo que aquí dice que sucedió por esa palabra fielmente predicada del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, es que los corazones de esas personas fueron traspasados de lado a lado, de que fueron perforados. Pensemos en el ámbito natural. Si el corazón nuestro es atravesado, hasta ahí llegamos. Morimos. Y esta es la señal, la primera señal, o puede ser la primera señal de que el alma se está acercando a Dios. Porque estas personas sintieron aquella angustia, aquella aflicción cuando escucharon, pero a este Cristo Dios le ha puesto como soberano de nosotros y nosotros le maltratamos, le humillamos. Deseábamos verle burlado cuando le escupían, cuando le golpeaban, cuando le desnudaban. La reacción correcta al Evangelio, y que usted tiene que pensar si la ha tenido, es la siguiente: compunción de corazón. Y la pregunta de estas personas: ¿qué haremos? ¿Se ha preguntado usted esto cuando el Evangelio le ha sido predicado? Ahora bien, aquí quiero llamar la atención a algo más. El Evangelio ligero de nuestros días simplemente te dice: en Cristo hay salvación. Ese es el Evangelio de nuestros días. ¿Acaso el Evangelio no son las buenas nuevas? Sí, claro que son las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas vienen después de que las malas noticias han sido expuestas. Y la mala noticia se las dijo Pedro a estas miles de personas que estaban allí. Asesinos, mataron al Hijo de Dios, y a este Dios le ha puesto como Cristo, como Señor y Cristo. ¿Qué entendieron estas personas? Entendieron que estaban únicamente esperando el castigo justo de Dios. Entendieron que no había nada que en sus mismas fuerzas pudieran hacer. Y estamos seguros, o podemos estar seguros, de que ellos entendieron esto, porque estas personas, dice aquí, que le preguntaron a estos discípulos de Cristo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos no fueron a buscar a los líderes del pueblo de Israel. Ellos no fueron a preguntarle a los escribas, a los fariseos, a ver si había alguna forma de contestar o de refutar a esas palabras de estos discípulos de Cristo. El corazón que verdaderamente ha sido traspasado, impactado por la mala noticia del pecado en nuestra alma, se aflige y se pregunta: ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? ¿Acaso no es algo similar al carcelero en Filipos? Pero si usted nunca se ha preguntado, yo le puedo decir esto: si usted puede haberse expuesto a muchos mensajes, usted puede haberse expuesto 1 y 1000 veces al mensaje del Evangelio, pero si usted nunca ha entendido que no hay nada que pueda hacer usted en sus propias fuerzas para ser salvo, entonces usted no ha considerado con atención el Evangelio. Cuando estas personas le dijeron a Pedro y a los demás varones: ¿qué haremos?, no estaban pensando en una obra para salvación. Más bien estaban dando cuenta de que estaban desesperados, de que entendían que estaban abandonados al mal que vendría sobre ellos si Dios no hacía algo. ¿Saben qué nos muestra esto? Y que nosotros debemos entender en nuestro tiempo: que los que predican el Evangelio deben ser como cirujanos o médicos del alma, porque nuestra generación no quiere escuchar la aplicación del pecado en sus propias vidas. ¿Por qué este sermón, decía el puritano Thomas Watson, tiene tanta hiel, es tan amargo? ¿Por qué habla tanto del pecado? ¿Por qué mejor no me habla de los goces del cielo? Eso no fue la predicación de ninguno de los apóstoles ni de Cristo, porque el mensaje del Evangelio es: arrepentíos y creed. El Evangelio muestra nuestra maldad, muestra nuestro pecado, y digo que los predicadores del Evangelio deben ser como cirujanos del corazón, porque para hacer una operación de corazón, ¿qué es lo primero que se hace? No se opera desde afuera, hay que cortar.
hay que cortar. Y la palabra de Dios es viva y verdadera y corta y discierne las intenciones del corazón. Es una palabra o una espada de dos filos. El Evangelio primero corta, pero después sana. El deleite de Pedro no estaba en decirle a estas personas: miren, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes son malvados, ustedes no tienen ninguna esperanza, ya no hay nada más para ustedes. Sino que Pedro, cuando ellos le dicen, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Esta fue la respuesta de Pedro: arrepentíos. Otra pregunta más que debe usted realizarse: ¿se ha arrepentido usted? Pero debemos llegar nuevamente a la naturaleza del arrepentimiento. ¿Qué quería decir Pedro cuando le dijo a estas personas, arrepentíos? Vean la diferencia de nuestra generación respecto a estos predicadores fieles del Evangelio. Hoy en día, a esa persona que dice, ¿qué debe hacer para ser salvo? Fácilmente se le dice, venga, pase al frente, eleve esta oración, repita esta oración, usted es salvo. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro les dice, arrepiéntanse. Y esto ciertamente nos vuelve a hablar del pecado que hay en el corazón del hombre en su estado natural, de aquel que está alejado de Dios, tiene pecado, debe arrepentirse. Pero ¿cuál es la naturaleza de este arrepentimiento? El arrepentimiento, según la Biblia, no es tal cosa como decir, escuchar el mensaje y pensar, sí hay cosas que estoy haciendo mal, debería mejorarlas, y entonces si las mejoro, Dios se agradará de mí. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento no consiste en sentir la aflicción del corazón cuando el Evangelio es predicado, sino de cambiar de acuerdo a lo que escuchó. Esto era lo que estas personas debían hacer según Pedro: arrepiéntanse. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento de 180 grados. Alguna vez alguien dijo, es un cambio de 360 grados, pero no es un cambio de 360 grados, sino que va a la misma dirección. Es un cambio de 180 grados, que si nosotros caminábamos hacia el mal, hacia el pecado, ahora, cuando nos arrepentimos de corazón, cambiamos esa dirección, pero esa dirección cambia porque nuestra mente cambia. Porque cambia la mente que es informada por la palabra de verdad en el Evangelio. Cambia la mente cuando se expone que Cristo es el único Salvador y usted lo considera y lo cree, y entonces se arrepiente. Y el arrepentimiento, si lo comparamos con ese caminar o ese cambio de dirección al caminar, es un arrepentimiento que lleva constancia. Es decir, caminaba hacia allá, pero ahora caminaré hasta el fin por este lado buscando a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse no es escuchar un sermón con muy buenas aplicaciones y decir, Dios me ha hablado que deje la mentira, Dios me ha hablado que sea un mejor hijo o hija, Dios me ha hablado que sea un mejor esposo o esposa, Dios me ha hablado que deje la indisciplina espiritual, ahora trataré de hacerlo. Eso no es el arrepentimiento. Eso simplemente es una resolución a la que usted puede llegar a raíz de una información que le es transmitida, pero que puede no tener raíz verdadera con un corazón cambiado. El arrepentimiento genuino cambia la mente y cambia el corazón. ¿Y se ha arrepentido usted realmente? Pero para arrepentirse hay que entender que somos pecadores. La aplicación puntual de Pedro a estas personas, claro está, era respecto a la crucifixión de Cristo. Ustedes crucificaron por manos de inicuos al Salvador del mundo. Pero no pienses, querido amigo o amiga, que es que esto no es para ti. Porque fácilmente podríamos decir, qué malos esos israelitas. Qué bueno que Pedro les apunte allí, porque ellos mataron al Cristo. Pero la pregunta es, ¿acaso tienes que haber estado en aquel tiempo para entender que también gritabas como aquellos que consultan unidos contra el Hijo, rompamos sus ligaduras, en el Salmo 2? No. Tú has gritado de muchas maneras, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas,
las cuerdas del Hijo que llama a la salvación. ¿Cómo lo has hecho? Lo has hecho viviendo la vida que tú quieres vivir sin tomar en cuenta la ley de Dios. Lo has hecho viviendo en los deleites carnales, llenando tu mente de toda lujuria, de concupiscencias. Lo has hecho deshonrando a Dios en palabras o en hechos. Lo has hecho con tus mentiras. Lo has hecho llenándote de toda podredumbre que el mundo te ofrece. Y lo has hecho de una manera pasiva, pensando que no atentas contra Dios, pero no estando tampoco con Él. El que no es conmigo, dijo Cristo, desparrama. No es solo el que no está contra Él, sino el que no es con Él. Y puede ser que tú no estés con Él en esta mañana, a pesar de que has pensado que estás con Él. Pero si no ha habido un arrepentimiento genuino, si no has sentido de repente que tu corazón ha sido traspasado por el Evangelio, no hay garantía, amigo o amiga, de que tú tengas una relación filial con Dios como hijo en Cristo. No hay garantía, porque la obra que Dios lleva a cabo en el arrepentimiento es que quita el corazón de piedra. La piedra no tiene sentimientos y pone un corazón de carne. Pero no todo está en decir, yo me arrepentí. ¡Qué gran mensaje! He visto mis pecados, ahora trataré de cambiarlos. El mensaje del Evangelio ofrece salvación gratuita a los pecadores por fe, como recién cantábamos. Por fe contemplo redención. Pero ¿dónde está el mensaje de la fe por parte del apóstol Pedro? Bueno, Pedro habla de la fe cuando les dice, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿Está hablando Pedro que el bautismo es necesario para traer perdón de pecados, que sin bautismo no hay perdón de pecados? No está hablando de eso. De hecho, él había citado en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero había una identificación clara entre el que se había arrepentido genuinamente y el que caminaba en obediencia a Dios, a la ordenanza que Él estableció de su bautismo. El arrepentimiento genuino conduce a una declaración pública de la fe en Cristo. Ahora, entendamos esto. Mucho se ha disputado acerca de qué es primero, si el arrepentimiento o la fe. Y en las Escrituras continuamente, cuando nosotros vemos la exposición del Evangelio, el orden es arrepentimiento y fe. Pero alguien no podría arrepentirse genuinamente si primero no cree, no tiene fe en el mensaje del Evangelio. El punto es la experiencia humana. En esto consiste la salvación, en una verdadera conversión, en que me arrepiento genuinamente de mis pecados. ¿Ha experimentado usted esa conversión? No de que Dios va a hacer algo simplemente en usted por Él solo, sino que usted siente el peso de sus pecados. A eso es lo que conlleva el compungirse en el corazón, sentir la maldad, sentir el peso, sentir que la ira de Dios puede venir sobre mí en cualquier momento a causa de mis pecados, a menos que, como nos dice el Evangelio, me arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree ha de bautizarse, porque el bautismo es el simbolismo de que he sido muerto con Cristo, sepultado y resucitado para novedad de vida. Y recuerden que no eran tiempos como los de hoy. Bautizarse en aquel momento implicaba tener el rechazo de toda la comunidad de los judíos. De hecho, muchos observan que cuando en Hechos se habla de que todos tenían las cosas en común, los discípulos todos tenían las cosas en común, era causa de la persecución que había. Cuando un judío confiaba en el Señor Jesucristo, era despojado de la herencia de sus padres, era echado afuera, y entonces muchos no tenían nada, ninguna provisión. Eso significaba declarar la fe en Cristo en aquel momento, el arrepentimiento y el bautismo. Pero vuelvo a hacer este mensaje de manera más personal, así como Pedro lo aplicó a estas personas. ¿Se ha arrepentido usted genuinamente? ¿Ha cambiado su mente? ¿Considera usted que aquello en lo que andaba era pecado y que ahora es sumamente grave ya que usted lo conoce? Pero ¿saben qué no es el verdadero arrepentimiento?
el verdadero arrepentimiento no es un temor al castigo de Dios que va a descender sobre los injustos. Arrepentirse no es decir, tengo miedo a que Dios me mande al infierno, ahora voy a tratar de ser obediente a Él para huir del infierno. Eso no es el arrepentimiento. Eso es simplemente querer huir de las consecuencias del pecado. El arrepentimiento genuino es pensar del pecado lo que Dios piensa del pecado. Pero alguien dice, y muchos pueden haber así, yo creo que yo me he arrepentido de corazón porque no he vuelto a cometer exteriormente tal falta, pero su corazón está lleno de adulterios, su corazón está lleno de mentiras, de orgullo, de prejuicios. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso es un cambio de hábito, eso es un cambio de conducta. Es lo mismo que nosotros podemos tener con un animal doméstico. A un perro podemos enseñarle cierta conducta por medio de premios. Y tristemente hay muchos que creen que el arrepentimiento es así, simplemente el cambio de conducta y que tendrán un premio. Y el premio, no piensan ellos, es ir a gozarme con Dios en el cielo. El premio es no ir al infierno. Pero eso no nace de un corazón verdaderamente traspasado por la palabra de verdad, por el evangelio de salvación. Y en último lugar, tenemos que tratar con las evidencias prácticas de lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y es mi propósito con este mensaje que cada uno pueda pensar y determinar si verdaderamente nuestro corazón ha sido traspasado por ese evangelio. No sea que solamente hemos estado escuchando y escuchando el evangelio y como dijo aquel rey delante de Pablo, casi me haces cristiano, casi cristiano. Casi cristiano es lo mismo que totalmente muerto. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Porque les dije, muchas personas pueden sentir cierta aflicción en su corazón. ¿No la tuvo Judas cuando vio el mal que había hecho y devolvió las 30 monedas y después se ahorcó? Tuvo un gran pesar en su corazón, pero no era un verdadero arrepentimiento. Entonces yo estoy aquí para decirte también que no confíes en que porque a veces has escuchado algún mensaje y sientes alguna aflicción en tu corazón porque reconoces que hay pecado en ti, eso no es la señal absoluta de que te has arrepentido de tus pecados y que ahora gozas de comunión con Dios. Aquí Pedro, o más bien aquí el Espíritu Santo, en este mismo capítulo nos muestra cuál es la señal clara de que un corazón ha sido traspasado por el poder del evangelio y que ha tenido o experimentado una verdadera conversión y que Dios ha salvado. La señal la tenemos aquí, o la evidencia. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Noten que ellos tuvieron una fe genuina al preguntar, estaban deseosos de hacer lo que se les dijera, porque este arrepentimiento, aunque es algo negativo en un sentido que nos habla del pecado, para ellos fue algo glorioso escuchar que Dios no es un Dios que guarda su rencor para todos los que han hecho mal para siempre, sino que provee el camino de salvación. Arrepentimiento para vida. ¿Quieres vida eterna? Arrepiéntete y cree. Ellos escucharon el mensaje, pero lo escucharon con fe y por eso fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra, no fueron todos los que estaban ahí, no sabemos cuántas miles de almas pudieron haber estado exactamente en ese momento, pero sí sabemos que aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y que fueron 3,000 personas. El poder del Espíritu Santo, el fruto de la predicación del Evangelio, por el favor de Dios en aquel momento maravilloso, asombroso, 3,000 personas que fueron traspasadas en sus corazones por el Evangelio. Y siguen siendo pocas. Aquel fue un grupo grande. Esto nos muestra en un sentido que los apóstoles llevaban registros de aquellos que se añadían a la iglesia, que eran miembros de la iglesia. Por eso podía contabilizar Lucas la cantidad de personas que se convirtieron.
¿Cuál es la evidencia entonces? No solamente que fueron bautizados, no solamente eso. Alguien puede decir, ya fui bautizado, entonces soy cristiano, para siempre salvo. No, la evidencia la tenemos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese evangelio que recibieron con fe afectó su mente, la mente cautivada por Satanás que decía, haz todo lo que quieras, todo es lícito, fue cambiada para entender, no, he pecado contra Dios, verdaderamente pecado, y he vivido una vida de miseria, amando al pecado más que a Dios. Fue un cambio de mente, pero fue un cambio también de voluntad. Cuando el corazón es traspasado por el glorioso evangelio de Cristo, ya no tiene la misma voluntad o el mismo deseo del pecado. Ya no quiere correr hacia el pecado. Ahora se desespera por correr hacia la cruz para hallar el perdón de todos sus pecados que lo habían apartado de Dios. Un cambio de mente, un cambio de voluntad, pero también hay un cambio de afectos. ¿De qué es lo que la persona ama ahora? Usted puede decir, yo me he arrepentido, pero si usted todavía ama el pecado, aunque sea en su mente, aunque no lo lleve a cabo en la práctica exterior, aunque sea en su mente, su corazón no ha sido traspasado por el evangelio. El afecto del cristiano, de aquel que se ha convertido, es que, como dice Pablo en los Tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos a Dios. Ya no aman el pecado, aman a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Y cómo lo vemos aquí? Porque estas personas que vivieron su sueño de muerte durante muchos años, que corrían para el infierno, aborreciendo a Dios, sus deseos, sus afectos fueron cambiados. Antes amaban el engaño y la mentira, ahora comenzaron a amar la doctrina apostólica, la palabra de Cristo. Alguien que se ha arrepentido verdaderamente levanta en alto la palabra de Dios y dice, esta es mi guía, este es mi norte, en ella viviré, de ella me instruiré. Pero como dijo el predicador Carlos Spurgeon, hay muchos que tienen sus Biblias llenas de polvo, dando cuenta de que eso es la condenación que vendrá sobre ellos. Sí, muchos de esos decían, soy cristiano, me he arrepentido, soy un hijo de Dios. Pero aquí la evidencia es aquel que ha sido traspasado por el evangelio, es que persevera en la palabra de Dios. El que ha sido traspasado por el evangelio, además ama la comunión con los hermanos. Esto es lo que es el fruto del evangelio siendo recibido, amor por los demás. ¿Acaso usted viene a la iglesia pensando simplemente en elevar a Dios una adoración personal e individual? ¿Acaso usted le da lo mismo venir o no venir a la iglesia? Si usted no siente el gozo de poder reunirse con los hermanos en Cristo, piense si es que el evangelio ha afectado verdaderamente su corazón. Una de las evidencias, dice el apóstol Juan en su primera epístola, es que todo el que ha nacido de Dios ama a todos aquellos que han sido engendrados por Él. Por eso dista mucho de la idea del cristiano hoy en día, un cristianismo individualista. Yo no necesito iglesia, yo solamente creo en Jesús y soy hijo de Dios, soy salvo. Pero la Biblia muestra otra cosa, que aquellos que creyeron se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia de Cristo, a los discípulos del Señor. Esto hablaba el pastor Adrián en una de las clases que dio acerca de la membresía. No siempre es que sea así, pero ¿por qué pasa que a veces hay personas que se identifican, dicen, con Cristo, pero que no tienen deseos de añadirse a una iglesia local? Muchas veces es porque su misma conciencia les da testimonio de que no han tenido un verdadero compromiso con Dios y que no están dispuestos a hacer un compromiso con Dios, porque nunca han querido preguntarse, como estos hombres que fueron traspasados por la predicación de Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Nadie de estas personas, muchos de estas personas no han dicho, ¿qué haré entonces? Porque no están dispuestos a comprometerse con Dios. Pero también, y muy importante, cuando el corazón ha sido perforado por el mensaje del evangelio, ha sido recibido verdaderamente con arrepentimiento genuino, esa persona o esa alma
persevera en los medios de gracia que Dios ha dado para su crecimiento en la fe. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es la celebración de la cena del Señor. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien decir, deseo caminar con Dios, y tienen poco no participar de la cena del Señor? ¿Acaso no es una evidencia aquí de que aquellos que recibieron con fe ese mensaje del Evangelio ahora comenzaron a tener el partimiento del pan, esa comunión con los hermanos, y en el partimiento del pan? ¿Qué he creído? Puede preguntarse alguien entonces a la luz de esto. ¿Qué he creído entonces? Pero no solo el partimiento del pan, que hablamos aquí de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, sino también de las oraciones. Esta es una evidencia también de un corazón traspasado y arrepentido. ¿Ora usted? La oración es una prueba de verdadera conversión. ¿Ora usted continuamente a Dios? No estoy hablando de las deficiencias en la oración o de la cantidad de oración respecto a otras personas. La pregunta sencilla es, ¿ora usted? ¿Anhela usted orar a Dios? ¿Se deleita usted en la oración? Pero aquí esta oración está en un contexto también de comunidad. ¿Ve usted la oración de la iglesia congregada como algo en lo que su corazón se deleita? Aquí el Espíritu Santo en esta narrativa nos muestra qué es el Evangelio, cómo reaccionar correctamente a la predicación del Evangelio y las evidencias de aquellos que reaccionan con fe al mensaje del Evangelio y se arrepienten de sus pecados. Considera entonces, amigo o amiga, ¿te identificas con estas 3,000 personas que amaban las tinieblas antes que la luz, que aborrecían a Dios, que tenían en poco la ley de Jehová? ¿Cómo escucharás a partir de ahora el mensaje del Evangelio? ¿Vas a pensar qué duro? ¿O vas a decir qué gracia? Que por medio del arrepentimiento y la fe, Dios me prometa a mí perdón de pecados y vida eterna. Satanás va a tratar de que tú te enfoques solamente en cómo el Evangelio afecta duramente tu corazón, pero el mensaje del Evangelio es gracia para ti. Es la certeza, la promesa del Dios que no miente, que si tú tan solo te arrepientes y crees, entonces tendrás salvación. Mira a este Dios lleno de amor y de misericordia. Si a nosotros nos matara un hijo, cortaríamos por completo los lazos con esos asesinos. Pero Dios en su misericordia les llama y les dice, les haré mis hijos, les haré siervos míos, les amaré todos los días con amor eterno. Esto es lo que promete el Evangelio. Corta el pecho para abrir el corazón, para diagnosticarnos cuáles son nuestros pecados, pero también nos restaura, porque el que hace la herida, él mismo la vendará, dice Job. Y es mi oración que si hay heridas que se han abierto por la palabra del Evangelio, puedan ustedes despertar y arrepentirse y tener fe para que este mismo Dios de toda gracia vende esas heridas y les traiga una salvación en Cristo. ¿Cómo has escuchado el Evangelio? ¿Cómo has reaccionado al Evangelio? ¿Qué dice tu vida acerca de la reacción que has tomado al Evangelio? Arrepiéntete y cree. Ese es el camino para vida eterna. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Cuán maravilloso eres tú. Si nos trataras conforme a nuestros pecados, de cierto habríamos sido ya consumidos. Pero tú has establecido en Cristo una roca firme y segura para salvación de los perdidos. Yo te ruego, Señor, que tú transformes el entendimiento de aquellos que no te conocen. Que esta exposición, Señor, pueda ser usada por tu Santo Espíritu para traer convencimiento de pecado a aquellos que han estado en un autoengaño,
y que por medio de tu Santo Hijo Jesucristo traigas tú perdón y vida eterna, obrando fe, derramando tu espíritu en aquellos que se arrepienten y que creen en tu nombre. Señor, obra como obraste en aquella mujer Lidia, abriendo el corazón para que los que están alejados de tus promesas puedan escuchar con atención el Evangelio y responder adecuadamente, confiando solamente en Cristo para la salvación de sus almas. Bendice esta tu palabra, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.